¿Qué ejercicio va a hacer? Ah, iba a ser el de... Este que era facilito para empezar. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Ya. Este que es bastante fácil. Podría servir como para ir soltando la mano. Probar desigualdad de Markov. X en X, donde f de x es mayor o igual al m. Esto es solamente para soltar la mano, ¿ya? Porque como que hemos hecho algo muy parecido a esto, si no es lo mismo. F es integrable, entonces voy a copiar esto acá, lo voy a mover para abajo. F es integrable en x, ¿sí? Entonces hay que probar esta desigualdad de acá. Y esto es para todo m mayor estricto a 0. Esta es la desigualdad de Markov. ¿Sí? ¿Es Markov o Church? No, este es Markov. Ya. ¿A quién se le ocurre cómo se hace? ¿O no? Entonces, la medida del conjunto de todos los puntos donde f de x va a ser más grande a una constante m. Tal vez sirva tomar la integral de la característica sobre ese conjunto. ¿Ya? La característica sobre x, podemos llamar a este conjunto E. Se voy a poner naranjo, voy a ponerle E. Entonces, 1 sub E. Ah, por negro. Tomamos S mun de mu. Entonces, esto de acá va a ser la medida del conjunto de ahí que nos están pidiendo. Ya. Pero, ¿cómo hacemos que aparezca ese M ahí, que está ahí? Si te das cuenta, si X pertenece a E, entonces f de X va a ser mayor o igual al M. Entonces está bien tu idea, pero te falta un poquitito. En lugar de tomar solamente la característica, ¿sí? Tomar la integral de m por la característica. M por la característica. ¿Ya? Ya, eso sí puede servir. Se me está ocurriendo otra cosa. Pero eso también sirve. ¿Ya? Y eso sería menor o igual que la Ajá. integral de f por la característica. Ah, perdón, me faltó esto. Podríamos ponerle f mayor o igual a 0 también. Creo que tampoco es necesario. No, pero pongámosle f mayor a 0. ¿Ya? Queremos eso. Y eso es menor o igual que la integral de f. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cómo terminamos el ejercicio? Sacamos el m de la primera integral. Entonces nos queda m por la medida de e. Que ahora pasamos el m para el otro lado y obtenemos que la medida de e va a ser menor o igual a 1 partido en m por la integral f de m. Sí, eso. Ya, esto va a ir soltando la mano como para ir obteniendo valores, ¿cómo decirlo? Aprender a obtener características puntuales de la función mediante integrales. Siempre se hacen estas cositas, como de tomar características del conjunto y ver qué pasa. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, una parte B podría ser probar que si f es integrable usando Markov. Entonces, f es finita CTP.
Según yo en la tarea tienen que usar eso en una parte. En ese caso en la pregunta 3. Pero bueno, tienen que usar esto. Esto de que eso, no Markov. Pero esto. Ya, ¿a alguien se le ocurre cómo hacerlo? Tal vez funcione decir que el conjunto donde f toma el valor infinito ¿Ya? es la intersección de conjuntos, bueno, donde fx es mayor o igual que n. Cuando es infinito, va a ser igual a... Mi conexión no está muy buena. Igual a la intersección ¿Ya? de los x tales que fx es mayor o igual que n. Ya, acá. Sí, eso es correcto. Uh-huh. Ya, tenemos eso. Entonces lo que uno quiere hacer con esto es, siempre cuando uno tiene una intersección, es preguntarse si los elementos de la intersección son, va uno adentro del otro. Entonces, no es difícil notar, por ejemplo, a este lo podemos llamar EN. Entonces no es difícil notar de que EN contiene a n más 1. Este contiene a n más 2 y así sucesivamente. Entonces tenemos eso y podemos usar la continuidad de la medida superiormente. ¿Y por qué se puede usar? ¿Podemos llegar a usarlo, no? Porque lo anterior nos dice que cada uno de esos conjuntos tiene medida finita. Sí, cada uno de estos tiene medida finita por la parte anterior, entonces podemos usarlo. Necesitamos que al menos un miembro tenga medida finita. Y bueno, y lo tiene. Por esta parte de aquí. Por ejemplo, podemos tomar, en este caso, podemos tomar que la medida es 0, que es como el más grande de todo. Los x, en x. Ah, no, el peor de todo, E1. E1, ahí está. Donde f de x es mayor o igual a 1. Va a tener que ser menor o igual a 1 partido en 1, por eso es 0, no tiene ningún sentido. Integral f a de 1. Y esto de acá es finito porque f es integrable. Entonces tenemos eso, y de este modo podemos escribir esto de acá arriba, esto de acá, como el límite de la medida de los EN. Y usando la parte anterior, la desigualdad de Markov, esto va a ser menor o igual al límite cuando n tiende más a infinito, y 1 dividido en n de la integral de f a de mu, y esto de acá, como la f es integrable, entonces esto de acá va a ser igual a 0. Por lo tanto, la medida de los x en x grande, donde f de x es igual a más infinito, va a ser 0. Eso. ¿Sí? Entonces esta cuestión igual sirve para estas cosas. Eso. ¿Sí? Ya. Ya, bacán. Eso, ¿alguna duda del ejercicio? Este es como para relajarse un poquito. Tampoco es muy fácil porque uno tiene que ocurrirse esto. Ya. Ya. Ahora hay un ejercicio que a mí me gusta mucho porque aparece a veces en las pruebas. Ah, no, todavía no voy a hacer eso, voy a hacer otro. Ya voy a hacer ese que es fácil. Ya. Entonces, ejercicio 2. Tomamos f integrable, f mayor a 0, integrable. En las medidas de b, es decir, vamos a tomar
f de m finito. Así. ¿Ya? Y entonces lo que se pide acá es probar. Esto es como una técnica que es bien común que se usa y que a veces puede verse complicada, pero en realidad es muy fácil de hacer. O sea, ¿se entiende a qué me refiero con fácil? Y entonces, pero es como más para que uno vaya entendiendo cómo funcionan estas técnicas. Entonces uno tiene el límite, cuando n tiende a más infinito, y 1 dividido 2n, integral de menos n a n, f a dm, f de Lebesgue. De hecho puse el orden mal. Ahí, ahí. Y esto, ¿cuánto va a ser? No les voy a preguntar de inmediato cuánto vale, pero por último les puedo preguntar a ustedes cómo hacer este ejercicio, cómo calcular este límite. ¿De qué manera se les ocurre que podría hacerse este ejercicio? ¿O cuánto podría valer? No sé, como las ideas que tengan. Lo primero que harían si esto fuera una prueba, por ejemplo. No sé si sirve de algo ver esa integral como la integral de f por la característica en ese intervalo. Ya, No sé. sí, ese es un primer paso, que al menos yo haría, ¿cachai? Bueno, que yo encontraría que es como algo. Entonces, 1 partido 2n, integral de menos n a n, f a demo sería 1 partido 2n, integral de todo r, f por característica de menos nr. Yo diría que esto está bien, pero está un poquito incompleto. Como que faltaría un poquito más. Con el 1 sobre 2 en adentro. Ya, podemos también hacer eso. Lo metemos adentro. Entonces, voy a borrar esto. 1 partido 2n, ¿ya? Y ahora, ¿qué se hace con todo esto? 2n, no 2 a la n, perdón. 2 por n, por n, por n. ¿Y ahora qué podemos hacer? Voy a agarrar lo que está dentro de la integral, toda esta cuestión de acá, y le voy a poner fn. Y voy a ver si puedo usar uno de estos teoremas mágicos que nos arregla la vía de un paraguaso. ¿Sí? Ya. Entonces, si hago eso, entonces esta integral se va a transformar en la integral, negro, ahí, la integral r fn de mu. Entonces lo que nos están preguntando ahora es el límite, cuando n tiende a más infinito, de la integral sobre todo r de fn, perdón, a de m, porque estamos en Lebesgue. Así que, y en Lebesgue ya me retaron ya por usar el lambda, tengo que usar solamente la m. Ahí está. Ya. Entonces, si queremos calcular esto, podemos usar cualquiera del tridente mágico. O sea, podríamos usar Fatu, podríamos usar monótona, o podríamos usar teorema de convergencia nominal. O quizá alguna otra cosa más, pero esos son los primeros como, ¿cómo decirlo? Las primeras como ideas que herramientas que aparecen a la mano para poder trabajar. ¿Ya? Y entonces, ¿qué podríamos usar? ¿Sí? No tenemos idea. Lo que podríamos hacer es ver qué ocurre con el módulo de Fn. Crece, decrece. Bueno, F es positiva, así que el módulo da lo mismo ya.
Entonces, ¿qué pasa con Fn? ¿A qué converge, por ejemplo? Cuando n tiende a más infinito. Ahí, sí. N tiende a más infinito. Ya, ¿qué aprendimos en el ejercicio anterior? En el ejercicio anterior, si f es integrable, f es finita CTP. O sea, podríamos considerar, por ejemplo, que f es finita nomás. ¿Ya? Podría ser no acotada, pero que f es finita nomás, porque es integrable, entonces finita CTP. Entonces, si f es finita CTP, ¿a qué valor podría tender cuando yo lo multiplico por 1 partido en n? Pero esto, de hecho, esto está mal. Voy a poner igual. Entonces, si pongo 1 partido 2n, f de x por la característica de menos n de x. Ahí está. La característica vale 1. Es como, podría tomarlo como un 1. Entonces, ¿a qué valor podría tender fn? 0, pero puntualmente. Puntual, es que eso, puntualmente, estamos viendo CTP, convergencia. Entonces esto es MCTP. ¿Sí? Porque es 1 partido de un n por un valor. Y eso tiende a 0. Entonces tenemos una sucesión de funciones, fn, que tiende a 0, MCTP. Ya. El problema es que 1 partido en 2n es decreciente. Esto de acá es decreciente. Entonces probablemente este teorema no se pueda usar. Y como ya sabemos que tiene un límite puntual, y f finita CDP, entonces probablemente FATU tampoco se puede usar. Entonces podemos usar el teorema de convergencia dominada. ¿Por qué valor yo podría acotar a Fn en módulo? La característica es menor o igual a qué valor siempre. Es siempre menor o igual a 1. Entonces, 1 partido 2n va a ser menor o igual a 1 medio o a 1. Y entonces Fn en módulo va a ser menor o igual. ¿A qué podría ser menor o igual? AF. AF. A F. Y F es integrable. Entonces Fn satisface el TCD. Teorema de convergencia dominada. Y por lo tanto tenemos que el límite de las integrales de Fn en todo R a dm va a ser igual a la integral del límite puntual, que es el límite de Fn a dm, que esto va a ser la integral de 0, que es igual a 0, 0 a dm. Por lo tanto, lo que nos están preguntando acá arriba, está acá, eso de ahí es 0. Ya. Y esto pasó solamente porque tenemos una función integrable. Porque entonces las Fn pueden ser acotadas para algo que es integrable. Eso ayuda bastante. Ya. Alguna pregunta. ¿Sí? Pues no estaba pensando en eso, hacía sobre 2n, ¿cierto? Sí. Y a mí me parecía que eso es como dividiendo sobre el largo el intervalo al mismo tiempo, como si estuviera haciendo algo de ese estilo. Ajá. Pero ahí yo podría cambiarlo por 1 sobre n o cualquier sucesión que converja a 0 y no cambiaría en nada, ¿no? No cambiaría nada. De hecho, no. No cambiaría absolutamente nada.
Lo único que necesitas es que el resultado, por así decirlo, sea acotado por f, por una función integrable. Entonces, de hecho, por ejemplo, lo único que necesitas, por ejemplo, acá tú puedes multiplicarlo por una función que converge a cero. Sí, pero lo decías porque, entonces, ¿por qué razón aparece 1 sobre 2n? Ah, no, No, esto es porque, al menos yo, según lo que yo creo, como Diego, lo que Diego cree, por así decirlo, no, no, esto no, es que con eso me refiero a que no soy el dueño, la verdad. Este tipo de cosas se ve bastante cuando uno trabaja con funciones periódicas. Como que uno trata, hay un tipo de funciones que no son integrables, porque si te das cuenta cuando es integrable el límite te da cero, pero hay una clase de funciones donde ese límite existe y no es cero. Y para esa clase de funciones tienen nombres, es cuando tú le multiplicas por el largo del intervalo y vas alargando el intervalo de integración. Por ejemplo, si tú pones un seno, te puede dar un límite que no es cero. Y es una manera como de construir una clase de funciones. Lo he visto más de alguna vez por ahí en libros. Eso podría decirte que es la razón por la cual aparece en este ejercicio con un 2n justamente largo el intervalo. Eso te puedo decir, ¿cachai? sí, Es algo bastante común. De hecho, por ejemplo, si te das cuenta, ahora en lugar de tomar f integrable, podría tomar f igual a 1, y entonces lo que uno obtiene es que la integral de 1 partido 2n, 2 por n, algo hice. No sé qué hice, pero... ¿Qué miércoles hice? Algo hice, apreté que... No sé si ustedes vieron, pero a mí me explotó la, la pantalla. Ya, se va a borrar esto. Entonces, por ejemplo, si uno toma este de acá, f a de m, esto se va a transformar inmediatamente en 1 partido 2n por la integral de menos nn a de m, y esto se transforma en 1. Entonces, si te das cuenta, la función 1 es una función que no es integrable, pero acá el límite nos va a dar cosas distintas de 0. Y tengo bastante entendido que hay una clase de funciones que están bastante interesantes en estos casos. Sí, sí. También hay como unas funciones que se llaman casi periódicas que satisfacen cosas similares. Que, eh, yo no diría que está bien considerado el 2n. ¿Alguna pregunta del ejercicio? Voy a volver. Ahí está. Este era el otro. Ya. Entonces vamos a hacer el ejercicio 3. Este es un ejercicio que me gusta mucho. Voy a mirar mi Solterini en caso de que me equivoque. Ya. Entonces, es bastante similar al ejercicio que acabamos de hacer, en varios sentidos. Entonces vamos a decir sea omega, un subconjunto de R, también puede ser de Rn, o sea, acá no hay ningún problema, por eso estoy usando el omega. Y f integral. En omega. De hecho, voy a borrar esto del omega para que no sea un detalle importante en el ejercicio. Ahora que lo estoy pensando, para que no los distraiga. Entonces, ahora les voy a preguntar cuánto vale este límite. Ponemos, entonces acá debería ser todo R. Cuando R tiende más infinito, f de x, ¿no es cierto?, en módulo, por A, la característica de R más infinito.
Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto podría valer este límite? Si se dan cuenta es como al revés este límite. ¿Se acuerdan que antes puse menos nn? Entonces ahora es como que estoy poniendo n para adelante. Ya no hay un 1 partido algo, sino que está en la función solita. Chuta. Me Me parece cortó que cero, la... ¿Ah? que debería dar cero, creo. ¿Sí? ¿Por qué debería dar 0? Con monótona, conversación monótona creo que sale. Es positiva, va decreciendo. Espera, que a mí se me cortó la compartición de pantalla. No sé si ustedes siguen viendo mi pantalla o no. Sí, la veo. Yo todavía ni la veo. Que a mí me sale como que se cortó. Dame un segundito. A ver. Espera, solamente estoy tratando... Ya. ¿Ven la pantalla, cierto? ¿O no? Ya no estoy viendo. Dice, Ah, ha empezado a compartir pantalla, pero no. ya. Pucha, ¿qué está pasando aquí? A ver, voy a... Dame un segundito. Ahí sale acá que está conectado. Entonces vamos a compartir. Ahí sí, ya. No sé por qué, pero me detenía la... Estaba pensando que quizás era en internet. Ya. Tú pensabas que convergía a 0. Sí. Ya. ¿Por qué? Digo que sí son, o sea, pienso en la convergencia monótona. Entonces tengo una ¿Ya? sucesión decreciente, bueno, Ajá. reversos, Ah, de, ya. de positivas. Y al final la característica es como va a quedar de un singleton, ¿no? Pero la medida de un singleton es cero. Sí. Más o menos por ahí va. Porque, por ejemplo, bueno, antes de empezar el ejercicio, lo primero que quiero hacer la observación es que si nos damos cuenta estamos con un límite continuo, por así decirlo. R tiende a más infinito, no estamos en los naturales. Entonces, ¿cómo podemos traspasar esto a límites como naturales, por así decirlo? ¿A alguien se le ocurre cómo va a ser esto? ¿Cómo pasar de aquí a estos teoremas con n en los naturales? Ya. ¿Alguien se sabe la definición de continuidad por sucesiones? De una función continua, de RNR, mediante sucesiones. Si tengo una sucesión convergente, la sucesión en la imagen también es convergente. Sí, entonces, por ejemplo, F, voy a poner otra letra, H es continua en X0, sí, solo sí, para toda sucesión, digamos, xn, tal que xn tiende a x0, eso implica que f de xn tiende a f de x0. ¿Sí? Eso es una definición de continuidad. Cuando hablamos de continuidad, es lo mismo que hablar de límite. Entonces, ¿cómo transferimos este límite de acá a sucesiones para poder usar nuestros teoremas? Es que me quedó bien feo el cuadro. Ahí sí.
sea, el límite de A sub n tiende a infinito. Exactamente. N por R. ¿Ya? Ajá. Exactamente, eso es. Decimos sea, espera, voy a mover esto para acá, porque se me está acabando el espacio. Ahí está. Sea A sub n una sucesión tal que podemos, bueno, primero voy a decir que A sub n tiende a más infinito, ¿sí? Y esto es cualquier sucesión, cualquiera. Entonces, ahora podemos traspasar este límite con sucesión. Y de hecho, como lo otro que podemos hacer, podemos, como tiende a más infinito, podemos asumir la creciente. Así que ahí ya nos arreglamos hartos problemas. Entonces ahora lo que queremos calcular es el límite cuando n tiende a más infinito de la integral sobre R, módulo de f de x, característica ahora de a sub n, más infinito de x a dm de x. Ya. Y si este límite nos da 0, va a ser 0 arriba también, porque acá tomamos cualquier sucesión que converja a más infinito. Ya. Y la tomamos creciente porque siempre podemos tomar la subsucesión Bn igual al máximo de los primeros n elementos y así. Ya. Entonces, con esto, ahora podemos usar lo que Juan José decía. Ponemos esto. Ahí. Y entonces podemos escribir ahora Fn, porque ahora sí estamos contando f's, como f, que vendría siendo este de acá arriba, módulo de f por la característica de an, más infinito. Ahí está. Ya, entonces, si se dan cuenta, ahora decimos sea x en R, y eso implica que existe n0 en los naturales, tal que a sub n0 va a ser mayor estricto a x. Y eso implica que fn de x va a ser igual a 0 para todo n mayor o igual a n0. ¿No es cierto? ¿O no? Yo creo que eso se ve bien. Porque en algún momento ese intervalo lo va a pasar de largo. Ya tenemos el x. Y entonces como la sucesión a n va creciendo, de repente la n0 va a estar acá, y como tomo la característica acá, se nos fue el x. Tenemos eso, y entonces ahora lo que podemos notar, como tenemos esto de acá, entonces por lo tanto, fn tiende a 0 puntualmente. Tenemos eso. Ya, entonces, como tenemos la convergencia puntual, ¿qué podríamos usar ahora? Por ejemplo, Juan José quería usar el teorema de convergencia monótona inverso. Y, déjame ver, y eso está bien hecho, está bien aplicado. Pero otra manera de hacerlo es con el teorema de convergencia nominal de Beck. ¿Con qué función podríamos acotar la Fn? Con la f. Con la f. Entonces, pues notamos que Fn es menor o igual a f, y f es integrable. Integrable. Y como es integrable, entonces tenemos teorema de convergencia dominada. Listo. Y por lo tanto tenemos que el límite de la Fn a dm va a ser igual a la integral del límite, que es 0. Y esto va a ser igual a 0. Entonces este límite de acá va a ser 0. Vamos a hacer algo muy similar.
Y este va a salir más rapidito. Y esto pasa, bueno, acá la conclusión de que es 0, por ejemplo, uno termina eso y acá uno dice cómo AN es una sucesión arbitraria, es arbitraria, o por la arbitrariedad de A sub n. Entonces, ahí uno lo hace con el R. Es igual a 0. Ya. Entonces la segunda, que es muy similar, pero es importante hacerla. Bueno, ahora R que tiende a más infinito, esto ya no va a ser un problema. Integral en R, f de x. Me da por poner 1. También me retaron por el 1. ¿Ustedes en clase usan el 1 o la chi? La chip. La chi, ya. Sí, porque a mí me dijeron que dejara de usar el 1. Muchas gracias. Entonces no dije, quizás lo dije al revés. Ya. Eso. Una pregunta antes de ese punto. ¿Por qué la integral de arriba tenía que ser entonces en valor absoluto? ¿Cuál? En ese ejercicio, lo de adentro de la integral. Al principio el enunciado, ¿por qué debería ser como valor absoluto? La verdad, yo creo que no es necesario, ahora que lo dices. No, no es necesario. No creo que sea necesario. Ok. Es necesario si quieres usar el teorema de convergencia monótona inverso. Pero... A ver... Creo que no es necesario. Se puede sacar el módulo. Yo copié acá el enunciado, pero no pensé en eso, la verdad. Ya. Eso. Yo creo que se puede sacar el módulo. Yo creo que no es para nada necesario. Porque igual tú puedes acotar esa sucesión por el módulo F y chao nomás. Sí. Sí, tienes razón. Buena observación. Ahí. Ya, ahora en vez de poner el X puse el F de X adentro. ¿Qué pasa ahí? Recordemos que F es integrable. O sea, eso. Voy a ponerlo igual acá. Caso que se olvide. F integrable. Eso es todo. De hecho le puse el límite al tiro al lado que era 0. Voy a poner un signo de pregunta. Ya. ¿Cuánto creen? ¿Por qué debería valer 0? O sea, lo primero es ver el límite interior. O sea, lo que vamos a hacer es tomar de nuevo A sub n, sucesión, tal que A sub n tiende más que infinito, y podemos tomarla creciente. ¿Ya? Y entonces ahora podemos hacer la misma de siempre, Fn igual al módulo de f por la característica de A sub n. De hecho, lo voy a hacer una definición evaluada mejor. Vamos a decir Fn de x va a ser igual al módulo de f de x por la característica
de a sub n a más infinito de f de x. Eso. Ya. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Que si una función es integrable, entonces finita CTP. ¿Ya? Entonces, lo primero que sabemos es que f es finita CTP. Y esto se los voy a dejar como ejercicio ya, pero no es para nada difícil. Es muy parecido a la parte anterior. Es que lo que pasa es que quiero llegar a la parte C, que yo creo que es como la más importante de todas, que habla sobre las continuidades de la integral bajo los dominios. Es muy bonito. Entonces, tenemos esto, y el hecho de ser finita CTP, podemos usar lo mismo que lo que dijo Ángela, si no me equivoco, que es usar de que, ¿no es cierto?, la medida de los conjuntos, esto de acá, de f de x, cuando f es más infinito, por ejemplo, si es, cuando ponerlo en módulo, así. Esto de acá se puede escribir con una intersección, ¿no es cierto? Bueno, le puedo sacar esto de acá, yo lo escribo así. Se puede escribir con una intersección, donde f de x va a tener que ser, de hecho en este caso puedo notar, puedo escribirlo así, a sub n. Y sale de un paraguas, de que fn tiene que tender a 0 CTP. Entonces, sabiendo eso, entonces, uno sabe de inmediato de que fn tiende a 0 CTP. Con esta observación de acá. Ahí está. Ahí está. Acá. Entonces, con eso, y luego se usa el teorema de convergencia combinada. Escribimos fn menor o igual a f. Y entonces tenemos que el límite de la integral de la fn va a ser igual a la integral del límite, que es 0, y por lo tanto tenemos 0. Ese es el resumen del ejercicio. Es igual a la parte A. De hecho, los dos los puedo haber hecho al mismo tiempo, pero quería hacer una diferencia porque la A es bastante más clara. Ya. ¿Alguna duda con estos pasos? Que lo hice más o menos rápido, pero es como para que ustedes lo hagan. Si es que en alguna parte no les quedó clara, podría revisarlo ahora. Para saltar a la parte C. Ok. Entonces ahora vamos a la parte C, que es la que quería llegar. Esto sale a veces en las pruebas. A mí me tocó en una prueba, por ejemplo. Se los paso. Y para copiar bien el enunciado antes de que... Ya. F es integrable, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que... entonces... para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0. Entonces esto habla inmediatamente de continuidad, tal que para todo A medible se tiene que, si la medida de A es menor a delta, implica que la integral sobre A f de n tiene que ser menor a epsilon. Eso. Entonces, si se dan cuenta, esto se parece mucho a lo que es continuidad en espacios métricos, por ejemplo, cálculo 1, cálculo 2 quizás, se parece mucho. Entonces podemos notar de que las funciones continuas nos dejan no nos pueden dejar en paz. Pero ahora la continuidad viene fija por una función f, y la integral de esta cuestión va a ser continua respecto a la medida del conjunto. O sea, algo que nosotros habíamos visto era que otras funciones eran continuas respecto a la medida, no sé si lo recuerdan,
Pero, por ejemplo, si uno tiene una medida, digamos, mu medida, entonces nosotros sabíamos que esta función de acá satisfacía algunas condiciones de continuidad. Esa función. Y del mismo modo, cuando uno ve integrales de Riemann, por ejemplo, mu medida, perdón, en R. Cuando uno veía integrales de Riemann, cálculo 2, por ejemplo, uno tenía que este tipo de funciones era continuo también. Por ejemplo, si uno tomaba una función así y uno venía un g de t a dt, esta cuestión también nos daban continua. De hecho, estas cuestiones eran diferenciables. No sé si vamos a alcanzar a ver el término de continuidad absoluta, pero satisfacen condiciones de continuidad absoluta. Ya, eso. Y acá podemos ver de que existe un ejemplo más o menos claro, o muy similar, en el caso de medida de Lebesgue. De hecho, esto ni siquiera es por medida de Lebesgue, esto es por medida en general. Cuando uno tiene una medida errada, no puede hacer cosas. Ya, eso. Entonces, por eso este ejercicio es bastante importante y es bien rápido si uno sabe los pasos anteriores. Ya. Eso, ¿no? A ver, déjame. Ya. Me imagino que quizás pueda haber algún problema en cómo hacer este ejercicio, pero para poder hacerlo más fácil, lo que podemos considerar es el caso cuando f es acotada. Entonces les voy a proponer hacer este ejercicio cuando f es acotada. Eso implica que existe m mayor a 0, tal que f de x es menor o igual a m para todo x en R. Ya. Entonces voy a ponerlo así. Y de este modo yo les pregunto, ¿cómo podemos hacer esta parte de acá? No sé si a alguien se le ocurre alguna idea para hacer esta clase de ejercicio. No sé cómo tirar ideas, no digo como si se le ocurre la solución. Si a alguien se le ocurre como algo para atacar esto. ¿Qué era lo que hacían cuando ustedes demostraban que algo era continuo, por ejemplo, en epsilon y delta? ¿Qué hacían? Pues, tomar el lado del epsilon y como medio descomponerlo, devolverse a ver qué es lo que no necesitan el delta. Ajá, exactamente. Como uno agarra lo que está al final y uno empieza a jugar hasta que de repente todo te queda en términos de epsilon, una cosa así, y uno dice, bueno, entonces si yo todo esto le llamo delta, pum, sale de un paraguas. Entonces podríamos intentar eso. Usar técnica de primer año. Entonces, la integral de f a de n en el conjunto A, porque lo que tenemos que encontrar es cuánto tiene que medir A. Eso es todo lo que necesitamos. Ya, ¿cómo podemos descomponer esto? Tenemos la integral. Lo único que sabemos es que es acotada. Entonces, ¿qué podemos escribir? Menor o igual que integral de A en M por M. O sea, la integral de M. Menor o igual a, perdón que no te escuché bien. Integral de A, M por M. Sí. Integral de A, M, a d, M. Y esto va a dar, supongamos que la medida de A es finita. Si total, como A tiene que satisfacer esta condición de acá, tenemos que usar A es con medidas finitas. Por lo tanto, podemos asumirlo ya. Si total, esta es la burbujita de las ideas. Después vamos a devolvernos y vamos a demostrarlo. Entonces, esto de acá va a ser igual a M por la medida de A. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer delta? Si esto Entonces, ya, uno llegaba a un resultado bacán,
lo que uno hacía era, ya, entonces esto tiene que ser menor a epsilon, y entonces, ¿cuánto digo que vale el delta? Epsilon sobre m. Epsilon partido en sobre m. sobre m. Entonces, si la medida de a, perdón, si el delta vale epsilon partido en m, entonces la integral va a ser menor a epsilon, donde m es la cota superior de la función f. ¿Se entiende eso? ¿O no? Porque entonces ahora si tomamos sea a, digamos, sea delta, definido como epsilon partido en m, y B subconjunto de R con la medida de B menor a delta, entonces eso implica que cuando calculo la integral de f a dm sobre b va a tener que ser menor o igual a m, ¿no es cierto? Porque f acotada por m, integral de b de m, y esto de acá va a ser m por m de b, y esto de acá va a ser menor a m por delta, pero delta vale esto de acá, entonces todo esto va a ser menor a m por epsilon partido de m, y esto va a ser igual a epsilon. Ahí está. De hecho, ese no es un menor o igual, pero es un igual. Ya. Entonces, así es como uno demostraba que las funciones eran continuas. De hecho, esta demostración es exactamente igual. Ya. Entonces, ahora que tenemos... ¿Se entendió esta demostración o no? Bueno, espero que se haya entendido. Si tienen dudas, tienen que molestarme, ¿ya? Porque este tipo de ejercicios a veces no son muy fáciles. Sí, sí se entendió, Diego. Ya, sí, ya, y quiero que les vaya bien en la tarea. Ya. Entonces, lo demostramos para acotadas. ¿Cómo podríamos demostrarlo cuando f no es acotada? Pero, es que ahí creo que tienes una, bueno, continuidad puntual, ¿no? Pero como es finita puntualmente, no podría hacer lo mismo. Para un X fijo puedo hacer el mismo razonamiento. Perdón, no te entendí eso, Berta. Es que, pues como la función es integrable, es finita puntualmente, ¿no? Sí. Y entonces para cada X tengo un M. Para cada x tienes un m. O sea, Ah, ya, para Juan cada José, x, como tú puedes hacer como una especie de intervalo alrededor de ese x donde f va a ser acotada. ¿Eso? No había pensado en el intervalo, sí, pero sí en un intervalo. Ya, Un para. Lo del intervalo no funciona mucho porque f va a ser continua en un conjunto bastante grande, pero no, ese conjunto no significa que sea conexo y eso. Puede ser un conjunto Cantor bien gordito. pero es finita CTP, ¿no? O sea, da lo mismo en la integral. O sea, es finita en casi todo punto. Sí, eso Sí. también es cierto. Ajá. De hecho, mi solución va por ahí, usar de que es finita CTP. El otro tema, el de que la función es continua como en casi todas partes, por así decirlo, solamente como te voy a dar como mi opinión personal, siempre he querido usar el teorema de Lusin miles de veces y nunca voy a usarlo. Como que es difícil poder usarlo. Es muy, muy difícil. Como que no... Teorema de Lusin donde una función es continua en casi todas partes, es lo que dice. Si Oye, ¿sí? ¿y no podemos escribir f como f por la característica donde finita, o claro, más f por la característica donde no es finita, que tiene medida cero, y separarlo de esa manera como, y utilizar la aditividad de la integral, o la linealidad, perdón? Sí, eso está muy, muy cerca, muy cerca. Escribamos eso, ¿ya? Que de hecho como que eso está como no está hecho, para nada.
pero estáis como muy, muy cerca, porque, ya, voy a escribirlo, ¿ya? F de X es igual a F por la característica, digamos, de E, la de M, más la F por la característica de complemento, donde E va a ser E es los X en R, o en este caso en A, pero pongamos en R igual, porque total hay una intersección, donde F de X es finita CTP. Ya. Está muy, muy cerca, pero el tema es que la versión que hicimos anteriormente fue cuando es acotada globalmente. Y cuando es finita CTP, no tienes una cota global para poder usar la parte anterior, por ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, esta cosa de acá, esto que está aquí, no lo puedo llegar y acotar por la medida de A por alguna constante. Y esa es la constante que necesito encontrar, por así decirlo. Entonces yo lo que les puedo proponer, que esto es casi lo que necesitamos, es casi. Porque lo que les puedo proponer es ver por qué esta es la parte C. Lo otro, esta es la parte C de un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que dice la parte B? Ejemplo. ¿Se dan cuenta? La parte B dice que si yo hago que el R crezca, entonces esta integral se tiene que ir a 0. Y de este modo yo les quiero preguntar a ustedes. Entonces, ¿sí? usa R, el conjunto no va a ser mayor que... va a ser finita, va a ser menor de lo otro que ya demostramos por la parte B que tiende a ser. Sí. Y en el otro podía utilizar lo que demostraste recién, que es cuando acotá. Exactamente. Entonces, para reescribir, yo voy a tratar de reescribir como tu idea, pero de una manera más formal. Entonces, dado epsilon mayor a 0, existe un R mayor a 0, estamos usando la parte B, tal que la integral f de x por la característica de los x en R, donde f de x en módulo es mayor o igual a R, a dm, esto va a ser menor a epsilon medio, digamos. ¿Ya? Esta característica de acá es lo mismo que esta característica de acá, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Estamos reescribiendo nomás las cosas. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Y entonces ahora usamos esa descomposición que dijiste. Entonces tenemos que la integral sobre A, f de x, a de m, va a tener que ser igual a la integral sobre A, f de x, por la característica de los x en R, donde f, de hecho yo lo escribo así, no sé si para ustedes es muy confuso, pero como que a mí me da lata escribir todo eso, entonces a veces yo hago esto, como hago así. Lo he visto varias veces por ahí en el libro, así que si les confunde lo puedo reescribir de otra forma. Ahí está. Ya. Y de hecho, aquí me equivoco. No, acá me había equivocado. Mayor o igual, menor estricto. Ahí está. ¿Ya? Y entonces, por la parte B, tenemos que la primera va a ser menor a epsilon medio. Y la segunda va a tener que ser menor a R por la medida de A. Y todo esto ya tiene que ser menor a epsilon. Entonces, ¿cuánto tiene que ser delta? En este caso. Epsilon sobre R. Bueno, sí, epsilon sobre R medio, ya, pero sí.
2R. Y entonces, así es como se hace. Tomamos ese delta. Primero, antes de tomar el delta, encontramos este R mágico de acá, que viene por la parte B, y que nos hace que la integral se haga chica. Y luego, con ese F, podemos construir nuestro delta. Entonces, si se dan cuenta, en realidad el delta depende solamente de epsilon. Depende solamente de epsilon, no depende de R. Así que no hay ningún problema. Porque el R depende de epsilon. Pero entonces ahí sí está diciendo como que ¿Sí? pues es que, no sé, es como si estuviera diciendo prácticamente que la característica de, como lo que has dicho antes, como tiene que ser finita CTP, cuando es integrable, ¿no? Entonces ese conjunto de la característica de los mayores a R tiene que tender como a cero. Sí. Espera, que el hecho que sea finita CTP implica... El hecho de que sea finita CTP implica esto, de que Fn tiende a 0 CTP. Es decir, que el miembro acá de la integral, que está acá adentro, este, tiende a 0. Y ante la integral de a 0 viene porque f es integrable también. Pero no porque es finita CTP. Quizás te lo expliqué de una manera confusa. No sé si eso te ayuda, yo creo que no. Creo que te lo dije de una manera más enredada. No, sí te entiendo. Yo pensando en como en voz alta, pero no. No solamente la característica, la integral como tal. Uh-huh. Entonces, si se dan cuenta acá, para poder hacerlo, para funciones no acotadas, como que hay que hacer como la recursividad con el epsilon. Y eso. De hecho, no sé si han visto el teorema de Arzelà-Colli, que es un teorema bastante bonito, que habla sobre continuidad de funciones. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que acabamos de hacer, porque, por ejemplo, algo que ocurre también con las sucesiones de Cauchy, si es Cauchy, entonces se cumple lo mismo para la sucesión. O sea, dado epsilon mayor a 0, existe delta mayor a 0, tal que si la medida de A es menor a delta, entonces se tiene que la integral sobre, y ahora tomamos Fn de m, va a tener que ser menor a epsilon. Entonces, es como que hay bastante trascendencia detrás de ese ejercicio que acabamos de hacer. Como, a eso se refiere con una X continuidad, o sea que todas van a estar como todas de acuerdo cuando se va a hacer pequeña la integral. Es un problema bien bonito. Eso. Ya. Bueno, hasta acá llega la clase. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hecho? ¿O de la tarea? ¿O de las pruebas? Que creo que ya falta poco, faltan como 2 semanas, creo. Una semana y media. No me acuerdo cuándo es la prueba, la verdad. Que como que es mucho tiempo el que tienen para la prueba. Este jueves ¿El que viene? El siguiente. O sea, no mañana, la semana que viene. Sí, la semana que viene. Chuta. Ya. Ah, ya, pues. Entonces el miércoles nos toca la última antes de la prueba. Voy a tratar de hacer lo más cercano a la prueba posible. Pero al igual que la vez pasada, si quieren,
puedo hacer una extra, a excepción de que ya se sientan como seguros con la prueba. No sé qué prefieren ustedes. Que si se haría una extra sería el lunes, como en la tarde, o el martes en la tarde. Pero eso, si quieren, sí, si no, no. Yo feliz, pero no sé, me parece un abuso, Un abuso porque, porque igual así harta pega, pues entonces, claro. No, pero me da lo mismo la verdad. Como que no. Como que además yo falté una clase, o sea, como que hubo una ayudantía que no hice porque le tenía la prueba de álgebra. Pero bueno, si les da vergüenza, no me digan nada. Pero eso. Me mandan un correo si quieren otra clase, podría hacerla el lunes en la noche. Es que, mira, yo ya he hecho esta ayudantía como hice la de pregrado, la hice en la Chile, la hice hartas veces. Y el año pasado yo hice esta ayudantía. Entonces, como que en realidad, para mí es como, tengo tanta basura hecha que es como, o sea, tanto ejercicio resuelto que como que podría, por eso digo como que es re fácil. Perfecto, Diego, el lunes entonces. Sí, podría hacerlo el lunes, sí, sí les tengo. Lunes, ¿cuándo tienen que entregar la tarea? Perdón, que eso también se me fue. El lunes, El A las lunes 9 a de la mañana. las 10 de la las mañana. 9. 9. Sí, a las 10. Ya, bueno, por ahí. Una pregunta para ustedes, ¿este lunes no es festivo, es feriado? ¿El lunes? No, no. no, ¿Para ustedes sí? Solo acá, Juan. ¿Ah? Que solo acá. En Colombia parece que es festivo. ¿Y qué se celebra? Es una festividad religiosa, si no estoy mal. Pero Sí, es que yo no sé si entonces mienta para puedo colocar en Google calendario Chile y aparece festivo. no, aparece Corpus Christi el jueves, creo, Sí. A ver, pero, mañana. pero yo creo que han eliminado ciertos feriados por la economía. Sí. Que para mí, en mi mente, junio es el mes más penca del año. Como que en mi mente, el junio nunca ha tenido muy buenos feriados. Entonces sería muy raro que hubiera uno como tan pronto. Pero, No, a mí también me extrañó, lo busqué en la página de Feriados Chile. Y no. Para ver raro, pues que yo estaba buscando pues en Google, calendario Chile y dice feriado, no sé. Sí, También pero dices que es puede ser que 28. no esté actualizado. Hay que ver como la página oficial, no sé, Feriados Chile 2021. Ah, ok. Porque además cambian, porque acá los feriados no, cuando no son irrenunciables, se mueven siempre para el viernes o el lunes más cercano. Entonces todos los años pueden ser diferentes. sí, es cierto eso. Si no, acá no me sale nada. Como que lo único que sale es como el día de las elecciones, pero como que se no cuenta. Ya. Oye, ¿estas cosas las podemos usar en la tarea o tenemos que demostrarlo igual o en la prueba? Lo que hacemos acá, por ejemplo, que sea finita CTP. Pero eso es como si Sabido. una función integral, entonces finita CTP, eso como que lo podéis usar sí o sí. Ya, ok. Es que, por ejemplo, es que ya lo habíamos hecho anteriormente, pero por ejemplo lo que quería hacer en esta ocasión era usar la desigualdad de Markov para demostrar que es finita CTP. Sí, pues porque yo lo había hecho por contradicción, pero... Sí, no, pues si sale como supones que no es finita CTP, haces eso que había sugerido hace un rato, que era dividir la integral, y sale. Bueno. Ajá. Si no, acá solo quería usar Markov, pero eso. Ya. Bueno, y si tienen preguntas sobre la tarea, me escriben.
¿ya? Porque la verdad yo no encuentro que esté fácil. O sea, encuentro que está muy larga para el tiempo que tiene. Entonces puede que eso les cause problemas. Diego, yo tenía una pregunta así ¿Sí? rapidita. En la medida de Borel-Stieltjes, ¿Ya? la medida del intervalo cerrado, o sea, en la lista de ejercicios dice que se demuestre que es la longitud del intervalo, pero estaba haciéndola y me sale que no, que me sale un límite que no puedo ingresar a la medida. Pero la función es, porque la medida Borel-Stieltjes está generada por una función, ¿cierto? Claro, por una función continua por la derecha, creciente. Creciente y continua por la derecha. Entonces, tú tienes que demostrar, por ejemplo, que m sub f del 0,1 tiene que ser 1 menos 0. Ah, pero eso es falso. O sea, eso no debería ser correcto. O sea, f de 1 menos f de 0. Ah, ya. F de 1 menos f de 0. Ya, pero aquí hay que tener un poquito de cuidado, yo creo, porque yo no creo que sea eso. Porque si f es continua y creciente. Espera, f es continua. Sí, es continua por la derecha. Ah, ya, Por continua por la la derecha. Continua por la derecha. Entonces uno tiene cosas como que f de 1 es distinto de f de 1 más, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, sí. Pero Claro, pues este, f de 1 es igual a f de 1 más. F de 1 es distinto de f de 1 menos. Sí, f de 1. Ahí. Ah, ahí. es que como idea creo que es que, pues sí está demostrado que con los intervalos, ¿cómo se llama? Cerrados por derecha. Mm. Y escribe el cerrado como como la intersección o la unión. Y después utiliza el otro hecho. Es la continuidad superior, ¿no? Sí, o sea, uno sí sabe que de la medida de los h intervalos y es el superior menos el inferior. Y escribo entonces el cerrado como sería la unión de semicerrados. Y utilizo bueno, como están todos contenidos, puedo hacer como el límite. Claro, en los apuntes está algo parecido, pero para mí, según lo que estaba viendo, estaba mal. Por eso era la pregunta. Sí, no, a mí me huele, por ejemplo, si tú dices que este es el resultado, es que no me acuerdo ese ejercicio. Si tú me dices que este es el resultado, yo no creo que esté correcto. Sí, así estaba en la tarea, en la lista de ejercicios. Ya, Está mal, ¿cierto? yo creo que está mal. Ajá. Mira, voy a echar una mirada y te lo digo el lunes. ¿Te tinca? Porque como que Stiles para mí como que no me cae muy bien. Pero voy a echar una mirada para el lunes, te puedo decir, o el miércoles. Listo, Diego. Ya bacán. Pero ¿cuál ejercicio es para anotarlo al tiro? Es el ejercicio 2 de la lista de ejercicios. 2 Ajá, de la lista de ejercicios. ajá. Ya. O sea, según yo es el f de o menos sería. Sí, sí, algo así me está tincando. Ajá. Porque a mí me da la impresión de que cuando uno toma ese tiene medida f de 1 menos f de 0. No, Sí, ese, sí. sí, sí. Y la cosa es que el 0 debería tener una medida como que este no tiene medida 0. ¿Sí? Entonces, sí, pues entonces para poder llegar al intervalo cerrado, perdón, este de acá tiene que tener medida f de 1 menos f de o menos. Algo así. Claro. Esa impresión tengo, como así a primera vista, pero déjame echar una mirada y te lo puedo contestar. Ok, Diego. Gracias. Ya bacán. Listo. Eso. Bueno, hasta acá llegamos. Si hay alguna pregunta más, está mi correo. Diego, te Y... puedo mostrar un momentico una cosita de la tarea. Pero pues, sí, sí, sí.
Pero no sé si lo podemos mostrar a todos o... ¿Quieres que te dé como permiso? Pero pues mostraste algo que he hecho, entonces no sé si se pueda mostrar a todos. Como más, entiendo. Que en ese caso entonces me lo mandas por correo o algo así, pues si no sé. Si que es Ok. como... Ok. Sí, mejor mándamelo por correo. Que a mí no me gustaría estar como mostrando soluciones, así que están... ¿te parece? Sí, vale. Ya. Genial. Eso, pues. Entonces, que les vaya bien y cuídense y suerte en la tarea. Eso. Gracias. Ya. Gracias. Chao. Chao, chao. Cuídense.